Hola a todos y a todas, mi nombre es Estefanía, soy psicóloga y en este video les voy a hablar sobre cómo gestionar el miedo y activar la calma. Primero espero que todos se encuentren bien, todos y todas, a pesar de los tiempos tan difíciles por los que estamos atravesando. Así que, como siempre es bueno comenzar con definiciones, voy a comenzar definiendo qué es el miedo. Primero que el miedo es una emoción y ahí quiero abrir un paréntesis porque suele mucho confundirse los términos de emoción y sentimiento, ¿no? Y la principal diferencia radica en la duración y en la intensidad. La emoción suele ser mucho más corta, es una respuesta automática de nuestro cuerpo, ¿no? Como una causa y efecto, ¿no? Tiene que suceder algo para que nuestro cuerpo reaccione de determinada manera. Solemos darle una connotación muy negativa también al miedo y vamos a ver en este video que no necesariamente es así, tiene de hecho una funcionalidad y lo vamos a ir descubriendo. El concepto del miedo básicamente sería que es una emoción primaria caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por una percepción de un peligro que puede ser real o puede ser supuesto, ¿no? Puede ser o no puede ser real. Ahora, puede ser en el presente, puede ser en el futuro o incluso puede ser en el pasado. Así que cuidado con esos miedos. Vamos a ver también que tiene una funcionalidad, como lo había dicho. El miedo nos pone en un estado de alerta, de hecho es un mecanismo de defensa y gracias al miedo es que nosotros y nosotras estamos el día de hoy acá, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos miedo? Así que voy a dar ejemplos. Por ejemplo, cuando salimos a la calle y vamos a cruzar la pista, ¿no? Estamos en constante estado de alerta, esperando pues que no nos suceda nada, que no venga un auto y nos atropelle o algún accidente, ¿verdad? Entonces ese es el miedo, ahí es como se manifiesta, por ejemplo, el miedo, ¿no? En nuestro día a día. Siempre estamos en un estado de alerta y pues es un mecanismo de defensa entonces que nos ayuda a protegernos, ¿no? Entonces ya sabemos qué es el miedo, ya sabemos que tiene una funcionalidad. Pero también sucede que existen personas que pueden, digamos, vivir en un estado donde se intensifica mucho el miedo, ¿no? Y no podemos estar, pues, viviendo en un estado prolongado de miedo, porque eso es una mala gestión del miedo y justamente por eso hay que regularlo, hay que educarlo como todas las emociones que de por sí tienen una intención positiva como base, ¿no? Y justamente para eso voy a dar ciertos pasos, ¿ya? El primer paso entonces va a ser identificar el tipo de miedo que tenemos. Como se diría por ahí, ponerle cara al enemigo, ¿ya? ¿Cuál es el miedo que tenemos en estos días, por ejemplo, para ponernos un poco en contexto? Miedo a contagiarnos, miedo a la pérdida de algún ser querido, miedo al fracaso, ¿no? Ya hablando en términos generales, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al qué dirán, miedo a cómo nos verán. Entonces, esos más o menos son los miedos constantes en las personas, ¿no? Entonces, una vez que identificamos el miedo y le ponemos cara al miedo, el siguiente paso sería romper con la conciencia corporal del miedo, con la expresión del miedo, ¿no? Cuando una persona está sorprendida, la sorpresa también es una emoción, por lo tanto tiene una duración corta, como lo había dicho. Se nota en la expresión facial, en la expresión corporal, ¿no? Cuando una persona está alegre, que también es otra emoción, también se nota. Pues bien, cuando una persona tiene miedo, también se nota. Y no podemos estar andando con ese lenguaje corporal del miedo, ¿no? Digamos, hay ciertas expresiones, rasgos que nos dicen, que nos dan más o menos aproximaciones de cómo se encuentra una persona, de cuál es el estado anímico de una persona. Entonces, romper con ese lenguaje corporal, con esa conciencia del miedo, también es sumamente importante, ¿no? El siguiente paso, entonces, después de después de haberle puesto nombre al miedo, después de haber roto con este esquema corporal
digamos, con esta expresión del miedo en nosotros y nosotras, el siguiente paso va a ser entender que el miedo tiene una funcionalidad, como lo había dicho, ¿no? Entender que hay una intención positiva de base para todas las emociones en general. Todas las emociones tienen un propósito. Y el propósito del miedo es pues mantenernos en estado de alerta, protegernos de esa manera y poder autorregularnos, ¿no? Entonces, una vez que entendemos que el miedo es bueno y lo hacemos parte de nosotros, sería importante también poder entender que hay que atravesar las emociones y no saltar de ellas. Cuando digo atravesar las emociones, me refiero a no evadirlas, a no reprimirlas, a entender que todo tiene un propósito y pues el miedo también lo tiene, ¿no? No darle siempre esa connotación tan negativa que tiene el miedo y el decir, el enseñar a no sentir miedo, a no tener miedo, ¿no? Entonces eso también es muy importante. El siguiente paso sería usar tus propios recursos, tomar conciencia de nuestros éxitos anteriores, recordar cómo lo logramos, ¿no? Reconocer cuáles son nuestros talentos y para esto el autoconocimiento es muy importante y el FODA es una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? Son acrónimos de F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Haciendo un análisis interno podemos identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y haciendo un análisis externo podemos identificar cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras amenazas, ¿no? Ya con estos pasos va a ser mucho más fácil poder saber para qué cosas somos buenos o buenas y en qué cosas podemos mejorar, debemos y podemos mejorar, ¿verdad? Entonces así sabemos que identificar nuestros miedos nos va a ayudar de una manera inmensa, nos va a ayudar a buscar oportunidades, ¿no? Y no excusas, nos va a ayudar a buscar soluciones y no culpables. De este modo ya podemos hablar de la calma, ¿no? De cómo activar la calma una vez que hemos aprendido a gestionar el miedo a través de entender que en realidad es funcional, que no es tan malo como parece, ¿no? Sino todo lo contrario, nos ayuda a protegernos porque es un mecanismo de defensa, como ya lo vimos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de calma, seguramente se nos viene a la cabeza un lago tranquilo, el silencio, todo lo que es pasivo, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Seguramente ya le hemos dado significados a ciertas cosas, pero vemos que no tiene que ser así, ¿no? La calma tiene que ver con todo lo que no nos genera amenaza, ¿sí? Entonces podemos encontrar calma en cosas que nos gustan hacer, podemos encontrar calma en personas incluso y podemos encontrar sobre todo calma en nosotros y en nosotras mismas. Las herramientas están dentro de nosotros, por eso rodearse de personas que nos transmitan calma también es importante para poder potencializar todas esas virtudes que hay dentro de nosotros, ¿no? Ya vimos que el miedo es necesario, incluso es funcional, pero es insostenible vivir en un estado constante de miedo, porque este puede ser un ladrón de energía y no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser emisores de calma, pero para eso va a ser también importante ver de qué personas nos estamos rodeando, ¿no? Y estas personas tienen que ser personas que puedan activar nuestras potencialidades, que puedan activar nuestra calma. Tenemos que aprender a cultivar virtudes para aflorar un campo grande de oportunidades, ¿sí? Y también espacios para el cambio, ¿verdad? Entonces ya vimos que la calma no es necesariamente el silencio, no es necesariamente un lago, no es necesariamente el vacío, sino todo lo que nos pueda generar bienestar y el lugar donde no nos sentimos amenazados, donde nos sentimos cuidados, donde nos sentimos protegidos, ¿no? Donde encontramos protección. Entonces, ya con todo esto, ¿no? Habiendo aprendido poco a poco a gestionar el miedo y a activar nuestra calma en este contexto, digamos lo siguiente. Cuando estamos en problemas,
como los que estamos atravesando en estos momentos, ¿de qué personas preferimos, digamos, estar relacionadas, estar vinculadas? ¿Con quién preferimos estar? ¿Con personas que nos roben energía o con personas que nos transmitan calma? ¿No? Seguramente con personas que nos transmitan calma, ¿no? Cuando hay un problema vamos a preferir siempre a personas que vean el lado positivo de las cosas, porque eso es importante, porque eso ayuda, ¿no? Y porque es bueno para todas y para todas. Nadie quiere a un pesimista. Ojo que se puede ser optimista y al mismo tiempo ser realista, ¿no? Pero hablemos de qué cosa es lo que nos genera bienestar al final. Una persona optimista o una persona pesimista. Pues una persona optimista, de todas maneras, ¿no? Esas personas que siempre ven una luz al final del túnel. De esas personas hay que rodearnos y también hay que ser ese tipo de personas para que formemos redes de contacto más bonitos, ¿no? Vínculos más bonitos, más fuertes y duraderos. Entonces, aprendamos a gestionar, a regular nuestras emociones, en este caso el miedo, para poder activar la calma.